Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Vladimiro de la Mora, director general de GE en México. ¿Cómo estás, Vladimiro? Qué gusto. Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias. Mucho gusto saludarte. Oye, bueno, pues siempre es un gusto que estés por aquí y además en un momento clave para GE en términos de un proceso de transformación profunda, que es un hito verdaderamente cuando hablamos de GE. ¿Cómo va el proceso de separación en las tres unidades? Como platicamos hace un par de meses, Rodrigo, en noviembre del año pasado anunciamos que de nuestros cuatro negocios actuales íbamos a generar tres empresas completamente independientes, íbamos a hacer spin-offs. Iba a ser en dos etapas. La primera etapa era nuestro negocio de salud para principios del 2023 y la siguiente etapa era para la primera mitad del 2024 para nuestros negocios de energía y de aerospace. Bueno, el día de ayer ya tuvimos el día, lo que llamamos el Investors Day, anunciando que nuestro negocio de salud sale la primera semana de enero, específicamente a partir del 4 de enero empieza a cotizar en Nasdaq. Ya podemos decir que estamos listos en México, en Latinoamérica, en el mundo, para dar inicio a esta nueva empresa, Rodrigo. Qué interesante. ¿Cómo ha sido el proceso uno? Porque bueno, pues están cumpliendo con el calendario, no es un asunto menor. Pues estamos hablando de negocios que si de alguna suerte pues ya tenían ciertos diferenciadores, no operaban necesariamente en silos. ¿Cómo ha sido el proceso? Mira, ha sido un proceso que, como te digo, se inició desde noviembre a nivel global, y cada región también armamos equipos regionales. A mí me tocó la fortuna de liderar no solamente México, sino la separación en Latinoamérica. eh, y hemos ido trabajando principalmente asegurándonos que todas las entidades legales están separadas, pero lo más importante es que el negocio de salud va a tener todos los elementos para poder funcionar independientemente. Estamos muy contentos porque realmente vemos un futuro exitoso para este negocio de salud. Actualmente en el mundo contamos con 4 millones de equipos, hacemos cerca de 16,000 estudios por minuto, son cerca de 2,000 millones de estudios al año. En Latinoamérica contamos con 4,000 empleados, tenemos cerca de 250,000 equipos, tenemos tres plantas, una en Brasil, dos en México. Y en México te puedo decir que tenemos 3,000 colaboradores, es nuestro negocio que tiene mayor número de colaboradores, principalmente porque tenemos dos plantas, una en Juárez y una en Monterrey. En México hacemos 633 estudios por minuto, cerca de 1 millón de estudios al año. Entonces, realmente contentos, vemos una gran oportunidad en el mercado de salud a nivel global es un mercado que crece entre 4 y el 6% año contra año. Qué interesante. Entonces, la oficina de GE Healthcare estará en Monterrey, supongo yo. No, va a estar aquí en la Ciudad de Ah, México. De hecho, la intención el día de hoy era presentarte a nuestro nuevo director de salud. Desafortunadamente tuvo un contratiempo el día de ayer viajando a visitar a un cliente y tuvo que posponer y le pusieron su vuelo ahorita precisamente 6:30, debe estar volando. Se llama Eduardo Murray. Es un joven ejecutivo que ya tiene gran experiencia en el mercado de salud. Él se va a encargar de llevar esta empresa aquí en México, y las oficinas por el siguiente año van a estar ubicadas exactamente donde estábamos juntos como GE, pero ya ellos como una nueva empresa. ahora, ¿qué implica en términos de las sinergias que antes tenían y que ahora no van a tener? ¿O cómo va a ser la relación? ¿O realmente ya eran tres negocios totalmente separados? Sí teníamos sinergias, operábamos ya por negocios independientes. Por ejemplo, en la parte de investigación y desarrollo, Healthcare operaba ya independiente, aunque tenía cierto soporte de nuestro centro global de innovación que está en Estados Unidos, pero esa parte se queda con ellos, y la parte donde dábamos operaciones horizontales, teníamos un centro en Monterrey. Lo que está pasando ahí es que esas funciones están pasando al negocio y ya el día de hoy ya están integradas. En algunos pequeños casos hicimos algunos acuerdos de servicio, pero son muy pocos y por un cierto periodo muy corto también, donde les vamos a seguir dando el servicio, pero ya posteriormente ellos ya manejan independientemente la compañía.
Y GE Healthcare estará, digamos, cotizando en el mercado de valores de Nueva York de manera independiente. En Nasdaq, En a Nasdaq. partir Ah, cerrando el 3 de enero, el 4 arranca cotizando en Nasdaq y ya completamente independiente. y que además, bueno, pues detona mucho valor, supongo yo, porque como bien mencionas, Vladimiro, si uno ve, México todavía es un país joven, 29 años de edad promedio, pero básicamente es un país pues que en esta evolución tiene enfermedades crónico-degenerativas y en general diría el mundo pues está en un proceso, digamos, demográficamente hablando, en donde se ve requiriendo más salud de alguna suerte. Siempre se requiere mientras haya humanos, obvio, ¿no? Pero Claro. conforme se va envejeciendo, digamos, la población, pues evidentemente la demanda de servicios de salud se va incrementando. Es correcto. Y lo que estamos nosotros buscando ahí, y se va a seguir buscando ya con la independencia del negocio, es esa salud de precisión. Con este número de estudios que te mencionaba, simplemente tenemos cerca de 200 plataformas de software que van conectadas a todos estos equipos para poder hacer estos análisis y poder tener esa salud de precisión. Y realmente con la visión de que no haya límites para la salud. Claro. Y me decías, en México es el negocio más grande de América Latina. Evidentemente, ¿cómo será el énfasis ahora en América Latina? Ya nos decías, México pues tiene las dos plantas, Brasil una tercera. ¿Cuál es la estrategia hacia adelante? De hecho, en América Latina tenemos dos mercados muy grandes, Brasil y México. Brasil es un poco más grande que nosotros, Rodrigo. Aunque tenemos el mayor número de empleados, está aquí en México, principalmente por nuestra planta en Juárez. La estrategia va a ser enfocarnos ciertamente en seguir creciendo estos mercados a través de esta salud de precisión. Una de las grandes ventajas que nos da esta separación es la location del capital realmente enfocado en este negocio. Entonces, sí esperamos fuertes inversiones en investigación y desarrollo. Este es un negocio que tiene una convertibilidad de efectivo bastante buena. Entonces, realmente pensamos que eso le va a ayudar muchísimo a crecer y poder tener tenemos en el mundo cerca de 3,000 ingenieros trabajando para este negocio, entonces que nos puedan ayudar a generar estas nuevas soluciones. Claro, sí. Y sobre todo, y me imagino que además México, que esa es la característica, si bien el mercado es más pequeño, demográficamente somos un país no tan grande como Así. Brasil, pero tenemos la vecindad con Estados Unidos y la integración económica y la planta de Juárez, pues seguramente está vinculada, además de México, pues a Estados Unidos, ¿no? Es correcto. Nuestra planta de Juárez, lo que iniciamos haciendo son estos brazaletes para medir la presión. No sé si recuerdan, los Sí, doctores normalmente siempre traen su mismo aparato toda su vida. Mi papá era doctor y toda su vida tuvo el mismo. Pero en Estados Unidos y otros países, el brazalete, si lo usas con un paciente, es desechable, no lo puedes volver a ah, utilizar por regulación. Entonces, hacemos esos brazaletes, iniciamos con eso, pero ya ahorita estamos haciendo equipo de ultrasonido, ya muy sofisticado, y también acabamos de iniciar incubadoras también de última generación. claro. Vladimiro, debo hacer un corte, pero pediría la bondad de tu tiempo para preguntarte cómo ha sido Claro. el proceso en términos de la cultura interna, que supongo que debe ser bien interesante, sobre todo tú que has estado al frente de todo este proceso, que es, como ya lo decía, un hito en una de las empresas más emblemáticas del mundo, pues desde el siglo XIX es realmente extraordinario y muy emblemática obviamente para México. Me acuerdo, era el aniversario ciento algo y fuimos al castillo de Chapultepec, al Alcázar, Castillo y de estaba Chapultepec, el primer elevador de Don Porfirio que estuvo en elevador. México y era Dios. Esta mañana está con nosotros Vladimiro de la Mora, el director general de GE en México. Vladimiro, ¿cómo ha sido pues todo este proceso que te ha tocado encabezar? Sobre todo porque, bueno, pues se van generando incertidumbre. Por otro lado, también hay que plantear la visión hacia adelante de estos negocios. ¿Cómo ha sido el proceso? Fíjate que desde el inicio, Rodrigo, desde que se hizo el anuncio, se decidió que cerca del 95% de todos los colaboradores iban a seguir enfocados en el día a día, porque no podíamos dejar a nuestros clientes, teníamos que seguir corriendo los negocios y el 5% íbamos a estar enfocados en la parte de la separación. Y así ha sucedido. Esto creo que ha ayudado mucho a mantener el enfoque en los negocios y a poder mover ágilmente lo que fue la parte de la separación de las empresas.
definitivamente la cultura de GE está en cada uno de estos negocios, la parte de cumplimiento, que es muy importante para nosotros, y desde el día uno que entras en GE, es la primera, te dan un librito de compliance que tienes que leer, tienes que hacer un examen, entender que cumplimiento es la prioridad número uno, de ahí la parte del enfoque, transparencia. Entonces esa cultura, cada negocio va a salir con esos cimientos, y yo creo que a través del tiempo cada negocio le va a ir dando su propio evolución, conforme le vaya requiriendo el mercado, con un enfoque completamente centrado al cliente. Creo que es bien importante que entiendas al cliente. En este caso, en el sector salud, son nuestros pacientes. Entender qué es lo que el cliente requiere, y también el profesional de salud. Un ejemplo de esto es un mamógrafo que lanzamos hace un par de años, Rodrigo. Cuando empezamos a platicar con nuestras pacientes, nos dábamos cuenta que el estudio del mamógrafo es muy incómodo por la presión que tiene que hacer sobre ellas. Entonces, lo que se diseñó aquí es un equipo donde la presión lo hace el mismo paciente, para que no sienta una parte invasiva. Y ha funcionado bastante bien ese dispositivo, ya está disponible aquí en México, pero es un ejemplo de que tenemos que tener al cliente como el centro de nuestras decisiones. Sin duda. ¿Y qué sigue para allí en todo este proceso? Bueno, ya nos decías, todavía hay fechas por delante. ¿Qué es lo que iremos viendo? Cada uno concentrado en su negocio. Por cierto, ¿tú cuál es el que vas a encabezar después de toda esta etapa? Ahora allí, pues ya, GE Healthcare, ya no. Es la pregunta de los 64,000 pesos, Rodrigo. Todavía no lo tenemos definido. Ahorita tengo que seguir trabajando. ¿Qué sigue? A partir del 4 de enero ya el negocio de salud será un negocio independiente, ya no necesitarán nada de mi tiempo, y me estaré enfocando en continuar con la separación de los otros dos negocios: el negocio de energía, que se llama GE Vernova, que es un negocio muy, muy grande, y el negocio de aerospace, el cual tenemos una participación importante en ambos aquí en México. Entonces, terminar esta separación, tenemos todo el 2023, y luego ya estaremos viendo cuál será mi siguiente paso, Rodrigo. Pues lo estaremos siguiendo muy de cerca, estimado Vladimiro, que además yo te conocí cuando estabas en el campus de Querétaro. Hace poco tuve la oportunidad de estar ahí y la verdad es que fue muy estimulante, porque, bueno, pues es una fuerza muy potente de liderazgo que tienen allá, y sobre todo, pues muy ávida pues de esta transformación que está viviendo la empresa, y sobre todo que GE siempre ha sido un semillero de liderazgos en todo el mundo. Obviamente en México no ha sido la diferencia, y creo que eso es clave. Y además, pues has tenido mucho trabajo, supongo yo, porque presidente de la AmCham, así que siempre te agradezco mucho, y sobre todo también el que, pues ya espero que en algún punto más adelante pueda hablar con Guillermo. Pero gracias por el compromiso de lo que ya habíamos agendado y de que estés aquí, que finalmente te sabes el negocio mejor que nadie también. Y en ese contexto, bueno, te agradezco triplemente, mi querido Vladimiro. Te deseo felices fiestas y te mando un gran abrazo. Igualmente, Rodrigo, un gran abrazo, y gracias a ti y a todo tu auditorio. Y como mencionaba, muy contentos de lanzar estas tres nuevas empresas al mercado, tres empresas innovadoras que sabemos que van a seguir innovando. Seguramente sí. Y sobre todo desde México, ¿no? Que aquí tenemos un papel clave. Por ejemplo, lo que se hace en GE Aviation con la FAA, cosas para Estados Unidos de alto nivel, innovación, etcétera. 1,800 ingenieros mexicanos desarrollando tecnología para México y el mundo, Rodrigo. Sí, es mucho orgullo ello. Gracias, Vladimiro. Gracias. Un abrazo, Rodrigo. Abrazo. Ahí escuchamos y vimos a Vladimiro del Amor, el director general de GE en México.